Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. En el año 1912, noticias como el hundimiento del Titanic conmocionaban a la sociedad, y también la muerte del escritor de Drácula Bram Stoker, quien moría de sífilis y siendo muy pobre. Pero unos días antes de estos sucesos, otra noticia conmocionaba a la sociedad española, llenando páginas y páginas de los periódicos. Se trataba de Enriqueta Martí, una mujer de los bajos fondos de Barcelona que fue acusada de secuestro, explotación y asesinato de niños, convirtiéndolo en uno de los casos más macabros y escabrosos de principios del siglo XX en España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy hablaremos de Enriqueta Martí, conocida también como la vampira del Raval o la vampira de Barcelona, quien en su época, y hasta no hace muchos años, estuvo considerada como una de las asesinas más crueles. El caso se destapó cuando una vecina de la calle de Poniente de Barcelona, llamada Claudina Elinas, vio asomarse por la ventana de una de sus vecinas a una niña con la cabeza rapada, acompañada de otro niño. El inmueble en el que se vio a los dos chiquillos pertenecía a Enriqueta Martí, una mujer de 40 años que apenas se relacionaba con sus vecinos. Cuando Claudina le preguntó por los niños, ésta le contestó con un portazo en las narices, lo cual puso alerta a la mujer, quien, acordándose de una niña desaparecida semanas atrás, no dudó en avisar a las autoridades. Tras detenerla, el panorama que se encontraron en su casa fue de lo más macabro. La vida de esta mujer comenzaría en el año 1871, en San Feliu de Llobregat, aunque siendo muy joven se trasladó a Barcelona, donde se casó con un pintor venido a menos. Y la pareja se ganaba la vida como podía, o bien vendiendo antigüedades o de la caridad, o incluso ejerciendo ella como curandera. La actividad de Enriqueta se resumía en frecuentar las parroquias y casas de mendicidad durante el día, vistiendo harapos y acompañada por niños a los que, según se cuenta, obligaba a prostituirse. Por la noche la cosa cambiaba y se vestía con sus mejores galas para frecuentar los ambientes de la clase acomodada de Barcelona, entre ellos el casino de Arrapasada, donde hizo numerosos contactos, y allí supuestamente también ofrecía los servicios sexuales de niños. En el año 1909 fue detenida acusada de regentar un prostíbulo infantil, pero la causa contra ella nunca prosperó, ya que su expediente se perdió. Y es que se dice que alguien muy poderoso de la ciudad condal intercedió para que ella nunca fuera juzgada y saliera en libertad. Por entonces también circulaba el rumor en Barcelona de que alguien se llevaba a los niños de las calles y las plazas. En un principio no era más que un cuento que los padres contaban a los hijos para que aprendieran a ser precavidos consigo mismos. Pero este rumor fue calando poco a poco en la sociedad barcelonesa de principios del siglo XX, hasta el punto de que el gobernador civil, Manuel Portela, tuvo que salir al paso aclarando que solo se trataba de habladurías de la gente. Pero estos rumores se convirtieron en realidad cuando el 10 de febrero de 1912 la niña Teresa Guidart desapareció en la calle San Vicente mientras que su madre charlaba con una vecina. Lo que pasó fue que la niña se alejó para jugar y mientras su madre estaba distraída charlando con la vecina, Enriqueta se acercó a la joven y le dijo: Ven, bonita, ven, que tengo dulces para ti. Para cuando la niña quiso escapar, la mujer le puso un pañuelo en la cabeza y se la llevó. Durante más de 2 semanas, la ciudad condal vivió con preocupación el secuestro de la niña, hasta que la vecina de la calle del Poniente la descubrió asomada a la ventana, y no tardaría en avisar a las autoridades. El brigada Ribot, con la excusa de haber recibido una queja por tener gallinas en el domicilio, llamó a la puerta de Enriqueta en el entresuelo del número 29 de la calle del Poniente, y tras tener una breve charla procedió a inspeccionar el domicilio. Allí se descubrió a 2 niñas, y una de ellas era Teresa Guidart, que tenía la cabeza rapada y a la que Enriqueta juraba y perjuraba haberse encontrado sola en la ronda de San Pablo. De la otra niña, nuestra protagonista de hoy dijo que era su hija Angelita, pero del niño que la vecina juraba haber visto unos días atrás no había ni rastro. Enriqueta fue conducida a la jefatura de policía, a la que también acudió Teresita, que dio un testimonio escalofriante, entre los que destaca la siguiente frase:
Cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. Yo me fui a mi cama y me hice la dormida. La policía procedió al registro de su vivienda y allí encontró armarios con trajes de gala para niños y niñas, y también una lista de lo que a priori parecían nombres de posibles clientes, todos ellos miembros de la burguesía catalana. También se encontrarían otras pruebas más macabras, como un traje de niño y un cuchillo ensangrentados, huesos supuestamente humanos y varios tarros con lo que parecía ser grasa y sangre humana. Ante todo esto, Enriqueta se defendió de la siguiente forma. Confecciono remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano. Y tras el registro no dudó en lanzar la siguiente advertencia que sembraría muchas dudas en el futuro. Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. Pero a pesar de sus palabras, Enriqueta no murió en el patíbulo, sino que según se cuenta, un cáncer de útero fue el causante de su muerte. Tras lo cual fue enterrada en una fosa común del cementerio sudoeste en la montaña de Montjuïc en Barcelona. Como os imaginaréis, desde el momento de su detención hasta el día de hoy, los adjetivos con los que se ha calificado su figura han sido numerosos y todos ellos horribles. Asesina, secuestradora, sádica, fanática, monstruo, corruptora de menores, hija de Satán, mendiga, fornicadora, neurótica, y así podría tirarme horas y horas. Pero desde hace ya unos cuantos años tenemos nuevas investigaciones que nos dicen que su historia pudo ser más una leyenda agrandada por la prensa de la época, y que ella no fue más que un chivo expiatorio o una cabeza de turco para justificar las desapariciones infantiles que llevaban un tiempo ocurriendo en la ciudad condal. Y es que según apuntan estas teorías, por aquella época Barcelona trataba de proyectar el esplendor de sus barrios más acomodados, ocultando o bien silenciando sus zonas más marginales. Y claro, un caso tan serio como la desaparición de niños ensombrecía todo esto. Y cuando Teresa Guidart apareció en el piso de una curandera solitaria, la sociedad tuvo la excusa perfecta. Además, por aquella época se descubrió otro prostíbulo infantil en el barrio El Raval, el cual se dijo que contaba con la complicidad de la policía. También hay otras teorías, un poco más complejas, que decían que esto bien pudo haber sido una venganza de la burguesía catalana hacia las zonas más humildes por la Semana Trágica de Barcelona ocurrida 3 años atrás. Pero dejando a un lado todas estas teorías, lo cierto es que los huesos que se encontraron en su casa luego resultó ser que no eran humanos. Y si a esto le añadimos que a la prensa de la época le empezaba a gustar mucho el rollito sensacionalista, pues teníamos el cóctel perfecto. En cuanto a los motivos que llevaron a Enriqueta a secuestrar a la joven Teresita, varios investigadores recientes han apuntado a que nuestra protagonista de hoy sufría algún tipo de trastorno mental por haber perdido a su único hijo cuando éste era muy pequeño. Estas teorías también apuntan a que, debido a su enfermedad, si el crimen lo hubiera cometido a finales del siglo XX o a principios del XXI, la conocida como vampira del Raval nunca hubiera pisado la cárcel, ya que hubiera ingresado en un hospital psiquiátrico. Sobre si Enriqueta fue el monstruo que en su día pintaron los medios, yo sinceramente no lo creo. Y no solo porque todas estas teorías, llevadas a cabo fundamentalmente por el escritor Jordi Corominas y también por Elsa Plaza, no son para nada descabelladas, sino también porque todos sabemos cómo suele funcionar la prensa sensacionalista antes y también ahora. Y es que una historia escabrosa y repleta de morbo como esta les suele encandilar. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.